Muy buenas tardes para todos. En nombre del comité organizador, muchísimas gracias por asistir a esta nueva sesión. Hoy tengo el placer y el agrado de presentar a nuestro compañero Román, quien nos va a dar la charla titulada ¿Quién infecta a quién? Un poquito acerca de Román. Él hizo su licenciatura en matemáticas y la maestría en matemáticas en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara y actualmente se encuentra en sexto semestre del doctorado en ciencias con orientación en matemáticas aplicadas aquí en CIMAT, bajo la dirección del profesor Ignacio Barras. Sus áreas de interés son la modelación matemática y el reconocimiento estadístico de patrones, ¿cierto? Sí. Román, muchísimas gracias por estar aquí a acompañarnos en este día y a partir de este momento te cedo la palabra. Sí. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Lo que les voy a contar es acerca de lo que he estado trabajando a lo largo de estos 6 semestres de doctorado. Una síntesis de lo que he trabajado y que básicamente consiste en una metodología para realizar particiones en grafos ponderados que están asociados a datos epidemiológicos. En este caso, primero exploraremos estos datos en un contexto de conectividad geográfica, de cómo se transmite la enfermedad entre ciudades y diferentes poblaciones a través de la movilidad poblacional, pero estudiando a partir de grafos ponderados. Y en segunda instancia vamos a tener un contexto más asociado a la estructura por edades de la población y cómo varía el desarrollo de la epidemia dependiendo del grupo de edad al que estamos estudiando, ¿no? Y de ahí se deriva el nombre de esta presentación, de quién infecta a quién, porque trataremos de concluir en el primer caso, el caso de conectividad geográfica, qué municipios son los que tienen más relevancia en la prevención de la enfermedad. En el segundo caso, qué grupos de edad son los que parece que están transmitiendo principalmente la enfermedad hacia el resto de la población. Y bueno, para poder dar una motivación acerca del por qué hacer este estudio heterogéneo o dividir por clases de edad o por región geográfica nuestro estudio, podemos percibir que, por ejemplo, de acuerdo a datos reportados de COVID-19 por el CONACYT en el año 2022, el número de casos registrados por grupo de edad, cada barra corresponde a un grupo de edad distinto, varía mucho dependiendo de qué grupo de edad nos refiramos, ¿no? Hay, por ejemplo, grupos intermedios que por mucho destacan en cuanto a número de infectados y otros que en menor escala se van infectando, ¿no? Y por otro lado, también a nivel geográfico, dependiendo del estado, la zona geográfica, la conectividad, otros factores quizás socioeconómicos, es que la epidemia no evoluciona de la misma manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos varios estados que destacan por mucho en cuanto al número de casos registrados, como son los de la zona occidente o de la zona centro, o incluso de la zona norte como Nuevo León. Y gracias a esto podemos darnos cuenta de que es muy heterogénea la epidemia dependiendo del lugar donde estemos enfocando nuestro estudio. Es por eso que vale la pena hacer un estudio diferenciado en cada una de estas regiones y poder determinar de una manera más certera qué es lo que está sucediendo respecto a la evolución de la epidemia. Y si nos damos una escala menor, digamos una escala por municipios, también en este caso vemos en los 125 municipios del estado de Jalisco que la epidemia causa un impacto y un impacto mayor dependiendo del municipio en el que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a Lagos de Moreno, que por mucho destaca en la región Altos Norte de Jalisco, todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, y tenemos también el caso de Puerto Vallarta, que en la región Costa Norte, por mucho es el municipio que mayor impacto tiene durante la epidemia, ¿no? Acá en el caso del sur tenemos a municipios como Tuxpan o Ciudad Guzmán, y pues es claro que el alcance y la velocidad de los brotes epidémicos es muy distinto, ¿no? Dependiendo del municipio también en este caso, ¿no? Y por otro lado, otro tipo de datos con el que vamos a estar trabajando son las series de tiempo. Las series de tiempo diarias de casos registrados por COVID-19. Estos datos representan 9 meses de estudio, son desde el 1 de junio de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, y abarcan, como lo ven, dos oleadas de COVID-19 que fueron la tercera y la cuarta que se presentaron, y nos vamos a enfocar en estos datos, y estos datos van a ser los datos con los que vamos a realizar nuestro estudio. Primero para la parte geográfica, datos por municipio, y segundo para los datos, después estos datos separados por edades,
Y básicamente estos van a ser los datos que nos van a proporcionar la información acerca de la fenomenología que estamos estudiando. Pero bueno, ¿cómo vamos a realizar este estudio? La herramienta a la que vamos a acudir es la de los grafos, y en este caso grafos ponderados, es decir, que le vamos a asignar un peso a las aristas dependiendo del nivel de interacción que tengan los nodos que están conectados a través de esa arista, ¿no? Y más en concreto vamos a revisar lo que son las comunidades en un grafo. Dado un grafo que represente alguna situación de la vida real, por ejemplo, el cómo se asocian las personas en ciertos grupos o círculos sociales, incluso cómo los individuos de una especie se asocian más en ciertos grupos cuando están esparcidos a lo largo de su hábitat, o incluso a nivel biológico, las neuronas también cómo se asocian a través de la sinapsis entre ciertos grupos de neuronas más que con otras. Es que se da este fenómeno de comunidades en un grafo, que básicamente nos dice que se presenta una mayor densidad o cantidad de aristas entre aquellos nodos que pertenezcan a un mismo grupo o una misma comunidad, pero que las conexiones van a ser escasas entre nodos que pertenezcan a diferentes comunidades. Tal y como se ejemplifica en este dibujo, vemos que los nodos que pertenecen a una misma comunidad o un mismo grupo tienen una gran cantidad de enlaces o de aristas entre ellos, pero existen muy pocas aristas entre nodos que pertenezcan a diferentes grupos. Vemos que hay una alta densidad de aristas concentrada dentro de cada grupo o comunidad, ¿no? Y esta es básicamente la estructura de comunidades. Y para el caso de redes ponderadas, esto aún es más evidente porque dentro de cada grupo vamos a encontrar que las conexiones van a ser más pesadas o van a tener un peso más alto cuando dichos nodos pertenezcan a la misma comunidad, y los pesos van a ser más débiles cuando conecten nodos de diferentes comunidades. ¿Y cómo podemos identificar estas comunidades en un grafo? Pues una aproximación es a través de la modularidad. Básicamente la modularidad es una función que mide la calidad de la partición de nuestro grafo. Nos dice qué tan buena la partición que proponemos de nuestro grafo. De forma analítica, esta es la fórmula de... Esta es la fórmula de la modularidad evaluada por una partición en concreto, digamos G sub P, y de manera probabilística se mide como la diferencia entre el número de enlaces existentes dentro de una comunidad y el número de enlaces que se esperaría en una red aleatoria equivalente, es decir, una red que tenga la misma cantidad de nodos y de aristas, pero en la que las aristas se asignan de forma aleatoria. En esta fórmula, M representa el total de aristas en la red, A y J la matriz de adyacencias, es decir, que es igual a 1 si existe una lista entre los nodos I y J, y va a ser 0 en caso de que no. El K y KJ son los grados respectivos de los nodos I y J. Esta función es una delta de Kronecker, que es igual a 1 si tanto el nodo I como el nodo J pertenecen a la misma comunidad, y 0 en caso de que no. Y a partir de esta expresión en corchetes podemos construir una matriz que se llama matriz de modularidad, que regularmente se denota con la letra B mayúscula, que a grandes rasgos es una medida de similaridad local de los nodos. Es decir, entre mayor sea el valor de esta componente B y J, nos dice que los nodos I y J se parecen más en cuanto a las conexiones que comparten, ¿sí? Comparten más conexiones, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos dice esta matriz de modularidad respecto a cada componente I y J. Y otra cosa es que esta función de modularidad, su rango va de -1 a 1. Cuando la función de modularidad tiene valores negativos, indica que la partición del grafo es antinatural o anticoherente. Y cuando tiene valores más cercanos al 1, mejor va a ser la partición en contraste de tu grafo ponderado, ¿no? De tu grafo en este caso. De hecho, esta primera definición es para grafo simple, ¿no? Todavía no estamos metiendo los pesos, ¿no? Pero es el paso que seguimos, ¿no? Y una manera de maximizar esta modularidad es a través del algoritmo de Newman, el algoritmo de modularidad óptima de Newman, que básicamente aprovecha las propiedades de esta matriz de modularidad, que es una matriz simétrica y que suma 0 por fila y por columna, y por lo tanto tiene como eigenvector siempre al vector de unos, siempre lo tiene como eigenvector, y al eigenvalor 0 siempre forma parte del espectro de esta matriz de modularidad. Y básicamente, ¿en qué consiste este algoritmo?
diseñado inicialmente para grafos simples, es decir, sin pesos y sin lazos. Primero partimos con nuestra matriz de modularidad y calculamos su eigenvalor líder y el correspondiente eigenvector, es decir, el eigenvalor máximo de su espectro, y con base en el signo de las entradas del eigenvector es como vamos a hacer una partición inicial de nuestro grafo en dos comunidades. Todas las que tengan todos los nodos cuya entrada en el eigenvector líder sea positiva, lo mandamos para una comunidad, y todos los que tengan entrada negativa, lo mandamos para otra comunidad, ¿no? Entonces tenemos una primera partición en dos comunidades, y para poder, haciendo esto de forma iterativa, lo que vamos a hacer es, ahora tomamos una de esas dos comunidades que se encontraron, y vamos a calcular su matriz de modularidad generalizada, que está dada por esta expresión que es bastante similar a la matriz de modularidad, pero que también cumple con que es simétrica y también suma 0 por filas y por columnas. Y vamos a ver cuál es la ganancia de modularidad en caso de que dividiéramos esta comunidad en otras dos partes, ¿no? Vemos qué tan viable es el realizar una bipartición de cada una de las dos comunidades que ya obtuvimos, ¿no? En caso de que sea viable, pues se realiza la partición y continuamos con el proceso. En caso de que ya no sea viable partir esa comunidad en dos, tenemos el algoritmo y esa comunidad la mandamos para nuestra partición final, ¿no? Para nuestra partición resultante. Y bueno, una forma más clara de cómo se efectúa o cómo funciona este algoritmo se muestra a través de este esquema. Partimos de nuestro grafo con su conjunto de vértices B y punto de arista C. Si el eigenvalor líder es positivo de la matriz de modularidad inicial, de la matriz de modularidad de todo el grafo, de hecho, entonces es viable partir en dos comunidades, ¿no? Aquí supongamos que en este caso la matriz de modularidad generalizada asociada a esta comunidad ya no, su eigenvalor máximo ya es el 0, entonces nos dice que ya no es viable, ya no es apropiado seguir partiendo esta comunidad, y esta comunidad va a formar parte de la partición resultante de nuestro grafo. Igual en este caso, que siempre es viable, pues seguimos haciendo la bipartición hasta que ya cada una de las comunidades en negro ya son indivisibles a través de este algoritmo, y por lo tanto estas cuatro comunidades serían las que formarían nuestra partición final del grafo. Y como lo que mencionaba respecto de cómo es que se hace cada bipartición, en caso de que el eigenvalor líder sea positivo, entonces todos aquellos nodos que tengan entrada positiva en el eigenvector correspondiente, vamos a mandar a una comunidad, y todos los que tengan entrada negativa los mandamos a otra comunidad, ¿no? Es como si tomáramos como umbral de decisión el 0, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestro caso estamos interesados en aportarle más información a nuestra red, ¿no? Que tenga pedos en las aristas y que no solamente nos diga a través de una arista si existe una conexión entre los dos nodos, sino qué tan intensa es la conexión entre esos nodos, asignándole un peso, en este caso va a ser correspondiente o que vaya de acuerdo con los casos registrados entre los nodos conectados, ¿sí? Entonces, para ello hacemos uso de esta función de modularidad generalizada para el caso de grafos ponderados. Aquí vemos ahora esta M, en lugar de ser el total de aristas, es el total de pesos de nuestra red. Esta WJ es tal cual el peso que existe el peso de la lista IJ, en caso de que exista. En caso de que no exista lista, pues es igual a 0. Se llama grado ponderado. En lugar de ser el grado, ese grado ponderado es la suma de los pesos de las aristas que inciden en el nodo I y en el nodo J respectivamente, y esta pues sigue siendo la delta de Kronecker, ¿no? Y esta generalización es directa, porque nuestra matriz de modularidad asociada a esta expresión entre corchetes va a seguir siendo simétrica y va a seguir sumando 0 por filas y por columnas. Entonces básicamente todo lo podemos seguir aplicando de una manera directa, ¿sí? Igual que como lo hacemos con grafos simples. Y bueno, ¿para qué queremos este método generalizado ya para grafos ponderados de división de grafos? Bueno, pues vamos a hacer un estudio epidemiológico, primero de conectividad geográfica. Vamos a centrarnos en el caso de Jalisco. Vamos a construir un grafo
un grafo ponderado que represente a Jalisco, en el que cada nodo va a representar uno de sus municipios y vamos a conectarlo mediante aristas con todos aquellos vecinos geográficos, con todos aquellos municipios con los que colinde geográficamente, lo vamos a unir mediante una lista y a cada lista le vamos a asignar un peso que va a estar basado en el número de casos registrados de los dos nodos que conecta dicha lista. Aquí CI son los casos registrados en el municipio I y CJ es el número de casos registrados en el municipio J, ¿no? Y una propiedad importante de este algoritmo es que es invariante bajo múltiplos de la matriz de pesos. Entonces, independientemente de cuál constante positiva multiplique a esta suma que está entre paréntesis, la partición obtenida va a ser la misma. Entonces, en este caso, podemos tomar incluso K igual a un medio, que sería el promedio del caso registrado entre los dos municipios, y sería el mismo resultado que si tomáramos K igual a 1000, por ejemplo, a 0.1. Entonces, es una propiedad que posee este algoritmo generalizado. Y bueno, ¿cuál es el resultado que encontramos aplicando el algoritmo para grafos ponderados? Bueno, partimos de nuestros datos de casos registrados por municipio. De hecho, tomamos el promedio mensual de casos registrados en ese periodo de 9 meses que les mencioné anteriormente. Construimos nuestro grafo ponderado y aplicando el algoritmo pues, obtuvimos esta partición en 10 comunidades, en 10 regiones geográficas, donde estas regiones tienen sentido de acuerdo a la estructura de las regiones socioeconómicas de Jalisco. Aquí, por ejemplo, se agruparon entre sí los municipios que forman parte de la región Altos Norte. Aquí los de la región Alto Sur, junto con algunos de la región Ciénega, que son los que están cerca del lago de Chapala. Esta región roja abarca principalmente la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la parte norte de Jalisco, que es la que está más incomunicada con el resto de Jalisco y que incluso tiene más interacción con otros estados como Zacatecas, ¿no? Con Nayarit. Acá en este caso esta comunidad es la que contiene al municipio de Puerto Vallarta y a varios de la costa norte, y esta región es la que contiene a la mayor, pues de hecho todos los municipios de la región sur de Jalisco. Entonces, haciendo esta primera aproximación asignando pesos de una manera muy simple, que únicamente la suma de los casos registrados en los dos municipios se conecta a cada lista, ya encontramos una partición que al menos es coherente con lo que esperaríamos. Pero otra ventaja de este algoritmo es que no solo nos dice quién va con quién, ¿no? Que nodos van agrupados entre sí, sino que también nos da un nivel de pertenencia de cada nodo respecto a su comunidad, respecto al grupo que fue detectado. A través de la magnitud de las entradas del eigenvector que dio origen a cada comunidad, podemos definir un nivel de pertenencia. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la comunidad 0, que es donde está la zona metropolitana de Guadalajara, este puntito rojo que está aquí, de un rojo más alto, es Guadalajara. Entonces nos dice que Guadalajara es el que está siendo el nodo dominante de su comunidad y que probablemente las infecciones estén surgiendo principalmente de este municipio, en esa región. En el caso de esta región que abarca la costa norte, vemos que Puerto Vallarta es el que tiene el nivel de pertenencia más alto. También nos dice entonces que probablemente se principal foco de infección dentro de esa región geográfica. Respecto a la otra comunidad, la comunidad 4, que es esta comunidad que abarca la Ciénega con varios municipios de los Altos Sur, los municipios que resultaron con un nivel más alto fueron el municipio de Chapala y el municipio de Poncitlán. Y eso también pues es bastante coherente con lo que esperaríamos, porque Chapala es una región, bueno, Chapala es un municipio que tiene mucho turismo y además de los principales centros socioeconómicos de la región, ¿no? Y pues repasando algunos otros resultados respecto del nivel de pertenencia, vemos también aquí en la región Altos Norte, los municipios con un nivel de pertenencia más alto fueron Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. Y pues sí, Lagos de Moreno siempre ha destacado en toda la región Altos, en general, región Altos Norte y Altos Sur, por ser un municipio con una alta productividad económica y con mucho intercambio, por ejemplo, con Guanajuato también. Y ya en el caso de la región norte, esta parte fue la que resultó con el nivel de pertenencia más alto, y donde se encuentra el municipio de Colotlán, que de hecho el municipio de Colotlán es el único municipio grande de esa región norte,
porque el resto de los municipios son poblaciones bastante pequeñas, como de 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, ¿no? Entonces tiene sentido que Colotlán sea el municipio que tenga el nivel de pertenencia más alto en esa región, ¿no? Porque es como el centro urbano más grande que hay en esa parte de Jalisco. Y ya por otro tenemos esta región que abarca la región Valles, que es por donde se encuentra Meca, Tequila. Y aquí en este caso sí el nivel de pertenencia siempre más homogéneo, parece que no hay alguno que destaque más, estos contrarios que están un poquito más al sur destacan un poco menos, pero todos los demás parece como que tienen un nivel de pertenencia más homogéneo, ninguno es como predominante en su región. Y bueno, podemos refinar la forma de asignar los pesos entre las aristas claramente, sobre todo porque algo que, de lo que sí creo que no fue del todo sensato fue que el municipio de Zapopan, que es este que está por aquí, no el que está por aquí, en la partición anterior nos la asignaba con Guadalajara y con... Perdón, no la asignaba con Guadalajara ni con Tlaquepaque y Tonalá, que es toda la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Sino que la asignaba más con la región Valles, que es donde está Tequila, ¿no? Y eso no pareció tan de todo coherente porque claramente hay una cohesión muy grande en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Que se veía reflejada en esta partición. Entonces nos dimos cuenta que probablemente estamos sobreestimando los pesos de las aristas, porque depende, el número de casos registrados obviamente va a depender mucho de la cantidad de habitantes que tenga cada municipio, ¿no? Entre más grande sea el municipio, mayor va a ser la cantidad de casos registrados que haya en ese municipio, ¿no? Entonces, para poder hacer una comparación más justa, ahora voy a tomar el número de casos netos o de casos registrados totales. Vamos a tomar el número de casos registrados, pero por cada 100.000 habitantes de municipio, ¿no? Eso es lo que se refiere cada, este CI superíndice D, es el número de casos registrados por cada 100.000 habitantes en el municipio I y en el municipio J, ¿sí? Y haciendo este cambio tenemos esta partición, y de hecho otra cosa que a destacar respecto a la partición anterior es que en la partición anterior este municipio, que parece que es incluso como un puente entre la región norte de Jalisco y el resto del estado, lo asignaba con esta región rosita, con la región de abajo, ¿no? Del sur, en lugar de con la región norte. Y en la realidad, de acuerdo a las regiones socioeconómicas de Jalisco, este municipio sí va con la región norte, tal y como está aquí. Este municipio que actúa como puente entre la región norte y el resto del estado, en realidad interactúa más con los del norte que con los del sur, ¿sí? Entonces fue como una mejora que hubo, algunas mejoras que hubo al momento de hacer más comparable el número de casos registrados en la asignación de los pesos. Y bueno, también otra forma en que se podría mejorar o incluso más bien destacar otros aspectos de la partición, por ejemplo, sería tomando en cuenta la distancia óptima vía carretera entre cada par de municipios. Entonces, aquí, a través de una función de distancia, decreciente, que esté en el rango 0,1, aquí este es un ejemplo, una función de decrecimiento exponencial. Aquellos municipios que se encuentren más cercanos entre sí, les va a asignar un valor mucho mayor, más cercano a 1, porque quiere decir que la intensidad de interacción va a ser mucho mayor. Y aquellos municipios que estén muy alejados entre sí, digamos aquí por ejemplo más de 100 kilómetros, el valor ya es bastante pequeño, ¿no? de la función de distancia que le asignaríamos, ¿no? Entonces es como, en este caso, eso sí, ya no es la misma red que mostré anteriormente de Jalisco, donde conectábamos cada municipio únicamente con sus vecinos geográficos. En este caso, cada municipio lo conectamos con absolutamente todos los municipios de Jalisco, pero el nivel de interacción va a estar ponderado precisamente por esta función de distancia, ¿no? De manera que, por ejemplo, un municipio del norte va a tener un peso muy pequeño en su arista, con alguno del sur, porque su distancia va a ser, digamos, no sé, más de 300 kilómetros, que básicamente ya es cero. Entonces, pero en este caso ya estamos tratando con un grafo completo, en lugar de con un grafo diseñado únicamente a través de colindancias geográficas. Y bueno, aquí es como terminamos la primera parte del estudio, que es por zonas geográficas. ¿Para qué nos puede servir agrupar municipios? Bueno, primero para identificar qué municipios conforman un brote local de la epidemia. En segundo lugar, pues para entender mejor la heterogeneidad espacial de la epidemia, cómo varía la epidemia
a lo largo del estado en este caso, y también incluso dentro de cada región geográfica, qué municipios son los que son más protagonistas durante la epidemia. Otra cosa para que nos puede servir dividir el estado es la formulación de modelos metapoblacionales. Estos modelos metapoblacionales lo que hacen es dividen a su población inicial en n parches, en este caso en n regiones geográficas, y concentran su estudio a través de un modelo dinámico en cada una de esas regiones, ¿no? Entonces, básicamente, este algoritmo te podría dar esa división inicial para poder aplicar tu sistema dinámico, ¿no? Y otro aspecto muy importante, ya respecto a la vigilancia epidemiológica o control epidemiológico, es que el dividir tu estado en diferentes regiones de menor tamaño, te permite categorizar las comunidades de acuerdo a la intensidad de la epidemia en cada una de ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en un mapa de calor, de acuerdo al número de casos por cada 100.000 habitantes, cuáles son las regiones de mayor riesgo de Jalisco, ¿no? Aquí vemos que la costa norte, donde está Puerto Vallarta, la que tenía el mayor nivel de riesgo, seguida de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Donde está la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto nos permite como darle más atención al control epidemiológico en esa zona, ¿no? Que son de mayor nivel de riesgo. Y otra más es reducir la dimensionalidad del problema. En lugar de trabajar con un grafo que tenga 125 municipios, ahora trabajas en un grafo que tiene únicamente 10 comunidades, ¿no? Una partición de 10 comunidades y tomas cada una de esas comunidades como una entidad de control epidemiológico por sí sola, ¿no? Y pues como mencioné, pues identificar las relaciones espaciales a partir de ciertas variables de interés, ya sea que tú quieras darle mayor peso a la conectividad geográfica, a la distancia de la carretera, incluso podríamos meter incluso variables de índices socioeconómicos que también pueden aportar información relevante, ¿no? De cómo están interactuando los municipios en la epidemia. Y ahora, ¿para qué otro tipo de datos podemos aplicar este tipo de herramientas de estudio con grafos? Pues lo que vamos a hacer ahora es trabajar con datos de casos registrados, pero por grupos de edad. Y bueno, y para ello, pues si queremos aplicar algunas herramientas, tenemos que construir un grafo ponderado, ¿no? Y para poder construir un grafo ponderado, vamos a valer de un estadístico llamado la correlación cruzada, ¿no? En este caso, la correlación cruzada muestral, porque estamos utilizando datos, observaciones que ya están dados a la vida real, ¿no? Y para poder introducir esta función de correlación cruzada, lo vamos a hacer para... Está definida para series estacionarias, series de tiempo estacionarias. Una serie de tiempo estacionaria es aquella que no cambia propiedades estadísticas como la media, la covarianza o la autocorrelación a lo largo del tiempo. ¿Sí? Este tipo de propiedades estadísticas en una serie estacionaria se mantienen sin cambios o sin cambios abruptos. ¿Sí? Es básicamente lo que es una serie estacionaria. De una manera más formal, una serie de tiempo que sea débilmente estacionaria es aquella en la que su media y su covarianza son independientes del tiempo. Y para ese tipo de series está definida la función de covarianza cruzada muestral a través de esta expresión, donde X barra y Y barra son las medias muestrales de nuestras series de tiempo. Aquí el H es el desfase, el retraso de una serie respecto de la otra. Si se fijan, aquí esta X tiene su índice T más H, quiere decir que estamos recorriendo la serie de tiempo X, H unidades a la derecha. ¿Sí? Y la estamos comparando contra la serie de tiempo Y fija, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, evaluada para un H o para un desfase de tiempo fijo, lo que estamos haciendo es evaluar la covarianza cruzada entre la serie de tiempo de las X adelantadas H unidades a la derecha con la serie de tiempo de las Y fijas. Y únicamente para pasar de la covarianza cruzada muestral a la correlación cruzada muestral, lo que hacemos es como un tipo de normalización, ¿sí? Aquí es el valor de la covarianza muestral, lo dividimos entre el producto de las covarianzas de las dos series de tiempo, ¿sí? Evaluadas en cero, pues obtiene la covarianza de una serie con la covarianza de la serie, ¿no? Y obviamente el tamaño del desfase del tiempo va a estar delimitado por el tamaño de tu serie de tiempo, ¿no? Si tu serie de tiempo tiene observaciones,
no puede hacer un desfase igual a n unidades de tiempo o más grande, ¿no? Y bueno, una cosa que se me olvidó mencionar es que se necesita que las series sean estacionarias para que todos esos estimadores muestrales, sean coherentes. Por eso es la hipótesis de que sean estacionarias, porque si no, de hecho, tendrían que tener una dependencia respecto del tiempo y no se podían realizar ese tipo de cálculos, ¿no? Y bueno, para dejar más en claro qué es lo que está capturando la correlación cruzada o cuál es el objetivo de utilizar una correlación cruzada que esté desfasando series en el tiempo, vamos a tomar esta serie de tiempo, la roja, que de hecho está asociada a los casos registrados en Jalisco. Es una serie de tiempo que vimos al inicio, de los 9 meses. Esta es construida a partir de esa serie, tomando las diferencias entre cada par de días consecutivos, las diferencias del número de casos registrados entre cada par de días consecutivos, y así es como se obtiene una serie diferenciada. Se llama serie diferenciada, y nos interesan las series diferenciadas porque esas series regularmente sí son estacionarias. A veces las series originales no son estacionarias porque muestran una tendencia. Por ejemplo, en el caso de nuestras series de tiempo, vimos que eran dos bloques locales, ¿no? Que claramente eran que tenían como dos montañas, por así decirlo, ¿no? Dos bloques locales, y ahí se mostró una tendencia clara a subir y a bajar, ¿no? Y ese comportamiento es el que no se espera en una serie estacionaria, ¿sí? Entonces, para poder convertir esa serie en una serie estacionaria, lo que hacemos es en lugar de tomar la serie de tiempo original, tomamos las diferencias que hay entre cada par de días consecutivos en este caso, y construimos una nueva serie de tiempo que regularmente sí va a ser estacionaria. Y en este caso, esa serie roja es la que corresponde a la de Jalisco, pero tomando las diferencias. Y construimos otra serie de tiempo que es exactamente igual que la inicial, que la roja, pero está movida 15 unidades de tiempos hacia adelante, ¿sí? Básicamente la roja y la azul son la misma, solamente la serie de tiempo azul está recorrida 15 unidades a la derecha. ¿Y qué pasaría si las tomáramos únicamente como vectores, ¿no? Si tomáramos cada serie de tiempo como un vector y obtuviéramos su correlación de forma clásica, como está definida de forma clásica, y obtendríamos un valor de correlación de 0.026, ¿no? Que es bastante bajo, ¿no? Que nos diría casi que pareciera que esa serie no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Si tomáramos la correlación clásica, ¿no? Que en este caso corresponde a la de un desfase cero, ¿no? Cuando están las dos tomadas tal cual fueron dadas respecto del tiempo, ¿no? Y eso, pues prácticamente no es lo que esperamos, ¿no? Si estamos tomando una misma serie de tiempo, pero más que una está recorrida cierta cantidad de tiempo a la derecha, esperaríamos que la relación entre las dos fuera mucho más alta. Y si vemos aquí en este gráfico, las correlaciones cruzadas de diferentes desfases, vemos que la correlación cruzada máxima se obtiene precisamente a los 15 días, que representa finalmente los días a los que desfasamos la segunda serie de tiempo, y de hecho la correlación es igual a 1, ¿no? De hecho es una correlación perfecta, ¿no? Entre las dos series de tiempo, ¿no? Entonces por eso es importante tomar en cuenta estos lags o desfases entre las series de tiempo para poder encontrar ciertas causalidades entre las series de tiempo, o si no causalidades, simplemente las influencias, capturar de mejor manera la influencia que puede haber entre dos series de tiempo, sin limitarnos a que tienen que estar sincronizadas entre las dos, ¿no? Sino que puede que alguna tenga un efecto que tarda varios días en reflejarse dentro de los datos, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a construir nuestro grafo de sincronicidad? Lo que vamos a hacer ahora es, cada uno de nuestros nodos va a representar una serie de tiempo de cada uno de los grupos de edad que vamos a tomar. Después, para poder convertir las series en estacionarias, se van a diferenciar todas las series de tiempo. Y de hecho, sí, se comprobó a través de la prueba estadística Aumented-Dickey-Fuller que sí son estacionarias a través de la diferenciación todas las series de tiempo que se fueron obteniendo posteriormente. Y se va a calcular la correlación cruzada muestral entre cada par de series de tiempo en un dominio de menos 7 a 7, porque queremos ver la influencia entre las dos series de tiempo en máximo una semana de retraso. 7 días hacia adelante, 7 días hacia atrás.
Y entonces vamos a crear aristas entre aquellos nodos cuya serie de tiempo tengan una correlación cruzada máxima que sea positiva y que además tenga un desfase en el intervalo -1, 1, ¿sí? Un desfase entero de -1, 1, es decir, que máximo estén obteniendo su correlación máxima con un desfase de un día, ¿no? Que estén totalmente sincronizadas en 0 días o que tengan su desfase máximo en un día, ¿no? Y el peso de cada arista pues va a estar dado por la magnitud de la correlación cruzada obtenido por cada par de series de tiempo, ¿no? Y para poder seleccionar cuántos grupos de edad son los óptimos o son los más apropiados a utilizar, lo que haremos es evaluar con el algoritmo de Newman generalizado para datos ponderados, evaluamos cuál es la modalidad de la partición obtenida con cada grupos iniciales de edad, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con la que se obtuvo la correlación cruzada máxima, con la que se obtuvo la mejor partición, nos quedamos con esa cantidad de grupos iniciales, ¿sí? En este caso se maximizó con 8 grupos, iniciales de edad, que están listados aquí. Entonces tomando estos grupos iniciales, es como se maximizó la modalidad de la partición en las comunidades de nuestros grupos de edad. Y el grafo asociado a estos 8 grupos de edad, que si vemos, parece también que estos grupos de edad tienen bastante coherencia con lo que regularmente, las divisiones que regularmente se hacen, ¿no? Que, por ejemplo, el último grupo, el de los adultos mayores, empieza desde los 59 años, ¿no? Regularmente los asignan desde los 60 años, ¿no? 60, 65 tal vez, ¿no? Y también parece que agrupa personas o habitantes que tienen como una dinámica similar dentro de su día a día, ¿no? Por ejemplo, a niños de 0 a 6 años, de 7 a 13 años, de 14 a 21. Y aquí, por ejemplo, de 22 a 28, incluso aquí de 43 a 58, que todos estos grupos del 2 al 6 son como los que están más económicamente activos y desarrollan más actividades laborales en su día a día, ¿no? El grupo 2 de 14 a 21 son los de estudiantes de preparatoria y universidad, por así decirlo, y el 1 serían los estudiantes de primaria, los de primeros años de secundaria, ¿no? Y la partición que se obtuvo fue la siguiente, tomando en cuenta estos 8 grupos como iniciales, porque fueron los que maximizaron la modalidad de la partición asociada al grafo obtenido. Vemos que se obtuvo una partición en 2 comunidades únicamente, que nos agrupó los grupos de edad 0, 1 y 7. El 0, 1 y 7 es el 1 que son los grupos más jóvenes y el 7 que son los de 59 años o más. Los agrupó entre sí. Nos está diciendo que estos grupos tienen una dinámica en la epidemia bastante similar, de hecho un poco sincronizada, sobre todo respecto a cuándo empieza a subir la curva epidémica asociada a estos grupos de edad y cuándo alcanzan el pico, ¿no? Que es una manera casi simultánea, es que alcanzan el pico y empieza también a subir el número de casos en estos grupos, ¿no? En los grupos que están coloreados de naranja, ¿no? Y también para el caso de los grupos intermedios de edad, los que dijimos que también son más económicamente activos, los pintó a todos de azul y nos dice que estos grupos también tienen un comportamiento similar y mostrado a través de las series de tiempo de casos registrados en cada uno de ellos, ¿sí? Y para ver esta tendencia de cómo están sincronizadas las series de tiempo asignadas a una misma comunidad, podemos normalizar las series de tiempo considerando el total de infectados de todo el periodo. Entonces dividimos cada día entre el número total de infectados en todo el periodo, tal cual como si estuviéramos haciendo una normalización por la integral de la curva, pues estuviéramos poniendo entre la integral de la curva. Y entonces vemos aquí de una manera más clara la tendencia de que las azules parece que suben al mismo tiempo y también que alcanzan el pico casi de forma simultánea, ¿no? Y las naranjas parece que con un poco de retraso, pero entre ellas también sincronizadas, es que van evolucionando a través de estos 270 días, ¿no? De estudio, ¿no? Y otra cosa es que, pues nuevamente aprovechamos el nivel de pertenencia que definimos anteriormente a través de este algoritmo y vemos que en el caso de los grupos de edad de la comunidad azul, que eran los grupos de edad intermedios,
casi todos los grupos de edad tienen el mismo nivel de pertenencia, y es bastante homogéneo el nivel de pertenencia, pero en el caso de la comunidad naranja, vemos que el grupo 7, que es el asociado a los adultos mayores, sí tiene un nivel de pertenencia menor que el de los dos grupos más jóvenes, ¿no? Entonces, a pesar de que el algoritmo asignó a estos tres grupos a la misma comunidad, dentro de la comunidad está detectando que hay una diferencia en el comportamiento de los niños y de los adultos mayores, ¿no? Y pues como les había mencionado anteriormente, se notaba que los grupos de edad de la comunidad azul antecedían o en ellos aparecía primero la infección que en los grupos correspondientes a la comunidad naranja, ¿no? Siempre parece que va adelantada la serie de tiempo azul respecto a la naranja, ¿no? Y entonces, para poder detectar esto de una manera más concreta, lo que hacemos ahora es construimos una serie de tiempo para cada comunidad. Ahora, para construir esta serie de tiempo de la comunidad azul, únicamente sumamos todos los casos registrados de todos los grupos de edad que pertenecían a esta comunidad azul. Y para la comunidad naranja lo mismo, sumamos todos los casos registrados asociados a grupos de edad de esta comunidad naranja y obtenemos una única serie de tiempo por cada una de las dos comunidades, ¿no? Y nuevamente normalizando respecto al valor de la integral de la curva, aquí también ya vemos de una manera también más clara la tendencia de que el azul siempre parece estar adelantada a la naranja. Aquí parece como de 4 días y aquí un poco más pegada, quizá de 2 o 3 días, ¿no? Porque la unidad de tiempo en el eje X es de días, ¿no? Entonces, hay un parámetro de epidemiología que se llama intervalo serial, que para el COVID-19 lo han estimado como entre 4.2 y 7.5 días, y este intervalo serial lo que nos dice es el periodo de tiempo que transcurre entre que aparecen los síntomas en una persona infectada, en este caso el COVID-19, y cuando aparecen los síntomas en una persona de las que esa persona contagió, ¿sí? Entonces, este periodo que transcurre entre cuando aparecen los síntomas en un caso primario y cuando aparecen los síntomas en un caso secundario provocado por ese caso primario. Y nos dice que va de más o menos de, tú me dices 4.2 a 7.5 días, entonces por eso tomamos este dominio que va de -8 a -4 y de 4 a 8, y vemos si hay una correlación significativa, ¿no? Con esa cantidad de días que serían acorde al intervalo serial de COVID-19, ¿no? Que esperaríamos que el número... porque otra cosa que se me olvidó mencionar es que la fecha que estamos graficando aquí, o la fecha conforme a la cual estamos realizando esta gráfica de serie de tiempo, es la fecha de síntomas reportada de acuerdo al sistema CONACYT, ¿no? Entonces, la fecha que se registra aquí no es cuando empieza la enfermedad, sino es cuando la persona empezó a presentar síntomas, ¿no? Entonces, si encontramos una correlación significativa que esté en un valor de 4 a 8, de 4 a 8 días, eso sí nos puede indicar posible causalidad, ¿no? Porque la cantidad de días que necesitas para que una persona que ya tiene síntomas infecte a una persona de otro grupo de edad, ¿no? Y esta persona de otro grupo de edad también presente síntomas, ¿no? Y pues aplicando esta correlación encontramos que sí hay una correlación que es estadísticamente significativa, que igual a 0.85, y que nos dice que la interacción va del grupo azul al grupo naranja, ¿no? Como habíamos esperado, ¿no? Que sería de los grupos de edades intermedios a los grupos de edades más jóvenes y de los adultos mayores, ¿no? Entonces, basado en esto, primero, pues eso es claro que los que se están infectando primero son los que van de 14 a 58 años, y los que se están infectando un poco después, mínimo con un periodo alrededor de 4 días, son los grupos que van de 0 a 13 años y mayores de 59 años, ¿no? Entonces, de esta manera, esto podría ser una evidencia de que estos grupos son los que están infectando, o están afectando en gran medida la aparición de brotes en las poblaciones más jóvenes y más viejas de la población. Y pues, ¿por qué es relevante este tipo de análisis? Primero, porque permite identificar
qué grupos de edad son posiblemente la fuente de propagación de la enfermedad, en este caso del COVID-19. Otro es que también nos proporciona un mecanismo automático de cómo dividir la población por grupos de edad, basándonos en datos reales. Y una más es que, por ejemplo, a través del nivel de pertenencia estamos estableciendo cuál es el nivel de interacción entre los grupos de edad que pertenecen a una misma comunidad. Y pues estas son las principales referencias. Y cualquier pregunta, no duden en hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias.